de vínculos con partidos, personajes del mundo internacional, era un hombre que podría haber aglutinado. Haber aglutinado. Si hubiera aglutinado, seguramente el periodo de Arena hubiera sido más corto. No hubieran sido 4 gobiernos y el cambio de gobierno hubiera sido mucho antes que el que se produjo ahora después de 20 años, ¿no? Es posible que un líder aglutinador, además de sectores de centro, porque Memo, siendo un hombre moderado, su estilo era un hombre de hablar suave, de mucha racionalidad en sus enfoques, nada emotivo, ni mucho menos grosero. Todo esto hacía atractivo a Memo, no solo a sectores de izquierda, sino también de centro. ¿Tú sabes que Memo tenía una tía en común con Roberto Dawson? No sabía esto. Ah, te lo cuento yo. Sí, no sabía esto. Nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. Que yo los tuve juntos a los dos. Nunca me lo dijo. Yo los tuve juntos a los dos en mi oficina, después de un programa, y nos quedamos 5 horas conversando. Yo creo que nunca pensó uno y otro que podían terminar conversando 5 horas gratamente en mi oficina. Y salimos muy tarde de ahí. Sí. Y ahí salió de que una tía que vivía en Panamá era tía de ambos. No digas. Sí, señor. Imagínate tú. Sí, señor. Sí. Y se dijeron cosas, a ver si un día, digamos, las puedo escribir yo también. Oye, ojalá que lo puedas hacer tus recuerdos de todo eso. Bueno, sí. Sin duda, digamos, toda la gente que está aquí, toda la gente que tú mencionas, toda gente inteligente, yo diría que también toda gente honesta, políticamente, socialmente, religiosamente, Ítalo Vallecillos, el padre José María Gondra, Jorge Sol Castellanos, Ignacio Yacuría, Amando López, Joaquín López y López, Ignacio Martín Baró, queridísimo amigo, que paz descanse, Segundo Montes, tremendo, Héctor Filico Adrinde, Guillermo Ungo, es gente que sin duda representaba inteligencia. Sin duda. Y muchos creen que a la izquierda de El Salvador, tras la muerte de ellos, le faltó inteligencia. ¿Qué hubiera sido El Salvador con ellos vivos? Nacho, predecir la historia en condiciones un tanto distinto es muy difícil. Tú sabes que la historia es algo que tiene una gran cantidad de elementos fortuitos, aleatorios, que yo no me atrevería a decir, ¿no? Sí, ¿la influencia de ellos hubiese pesado? Sí, por ejemplo, la influencia de los padres jesuitas hubiera pesado en El Salvador. Sin duda alguna. Se hubieran encontrado otros derroteros diferentes. Por supuesto que habría pesado enormemente, ¿no? Déjame refrasear un poquito tu pregunta. En una ocasión, en un conversatorio que hace unos meses se tuvo en Caracas, conversatorio le llaman allá una especie de foro en donde hay gran también está de moda llamarlo conversatorio. Bueno, un foro en donde hay mucha participación del público, ¿no? Y hubo un conversatorio sobre los jesuitas asesinados, porque se cumplió el 20 aniversario de su muerte, ¿no? Y me preguntaban, ¿vivieron ellos inútilmente? ¿Fue inútil su muerte? No. Entonces, bueno, un poco para mencionarte el impacto tremendo. Solo la muerte de los jesuitas, para mencionar, ¿no?, generó tal impacto en la conciencia colectiva mundial. Estaba en las primeras planas de todos los periódicos importantes del mundo, que generó condiciones propicias y estímulos e incluso presiones para que se llegara a un acuerdo que terminara con la guerra civil. Yo estoy persuadido que no fue el único factor, había muchos otros factores: cansancio de la guerra, habilidad de los que condujeron las negociaciones, creo que también, ¿no? Gente como David Escolar Galindo, como Salvador Samayoa, que negociaron hábilmente, y otros, naturalmente. Pero que la muerte de los jesuitas propició condiciones más adecuadas y generó estímulos para llegar al final de la guerra, yo creo que fue uno de sus grandes aportes. Claro que no lo habrían pensado ellos así, ¿no? Pero si tú ves el cúmulo, por ejemplo, de publicaciones que hicieron, tú tomas 40 años de ECA, el estudio centroamericano, ¿no?, la riqueza que hay de análisis de todo tipo de la realidad nacional.
las publicaciones de Yacuría, de Nacho Martín Maró, que ahora es un referente latinoamericano de psicología social, uno de los un clásico de psicología social, ¿no? Las publicaciones de Segundo Monte, incluso algunos vivos. Yo, sobrino, por ejemplo, que va a presentar el libro, es uno, sin duda alguna, uno de los más importantes teólogos del mundo. Ha tenido un impacto mundial su pensamiento teológico y particularmente en cristología, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de estudios, de trabajos que ellos realizaron, yo creo que generaron discursos, que generaron ambientes, que formaron gente. Si tú te pones a ver toda la gente que se graduó en la UCA, que está en el actual gobierno, comenzando por el presidente de la República, el canciller, cantidad de ministros, cantidad de viceministros, embajadores, todo esto, pienso yo, está teniendo un impacto y esto no se ha acabado. De manera que yo pienso que su vida de ninguna manera fue improductiva, sigue generando resultados y yo creo que seguirá por mucho tiempo. Su legado es muy importante. Viendo, me di cuenta que conocías muy bien a los personajes. Cuando leías sobre Nacho Martín Baró, tú dices que era experto en muchas cosas, sí, hasta en computación. ¿Cómo no? En un tiempo en que no era tan fácil ser experto en computación. Sí. Te voy a contar otra anécdota. Sí. Nacho Martín Baró... en guitarra. Sí, en guitarra también. Él hizo los primeros gráficos que tuvo Noticiero al Día, que fue un noticiero que yo dirigí. Imagínate. Y a su muerte, él estaba haciéndome una cantidad importante de gráficos para que el noticiero lo hiciera mejor, para que pudiéramos dar las noticias nacionales con un gráfico bonito, las internacionales, el tiempo, el deporte, etc. Sí. Y él me la estaba haciendo, sí, obviamente desinteresadamente, digamos, porque quería que ese noticiero que yo dirigía le fuera mejor. Bueno, sí, vamos al corte. Bueno, sí, luego, no, te iba a decir de la enorme versatilidad del talento de este hombre. Sí, tremendo. Es increíble porque él era buenísimo con la guitarra, con la computadora, era un magnífico orador, un escritor formidable, cultivaba 10 disciplinas sociales.